Durante mucho tiempo guardé en silencio una historia que me ha pesado como una piedra. Hoy, a mis 85 años, he decidido dejar el miedo de lado y contar lo que oculté incluso a quienes más me querían. Soy Lola, y si estás viendo esto, te agradezco que me acompañes en este momento tan íntimo y difícil. Jamás imaginé que acabaría compartiendo públicamente los errores más graves de mi vida. Pero con los años entendí que incluso nuestras peores decisiones pueden convertirse en lecciones para otros. Esta historia no busca justificarme ni hacerme quedar bien. Solo quiero dejar constancia de lo que viví, con todas sus luces y sombras. Todo comenzó en el año 1960, cuando apenas tenía 20 años y decidí dejar mi pequeño pueblo natal en Minas Gerais. Nací y crecí en Pedra Azul, un lugar diminuto donde todo el mundo conocía a todos. Mis padres eran personas sencillas. Mi padre se ganaba la vida trabajando la tierra y mi madre se ocupaba de la casa y de sus 7 hijos. Yo era la tercera de los hermanos y desde muy joven ayudaba en todo lo que podía. La vida en el campo era difícil, pero honrada y tranquila. En aquellos tiempos, las muchachas bien vistas no solían salir solas de casa, a no ser que fuera para casarse. Pero yo nunca encajé del todo en ese molde. Desde pequeña soñaba con algo más que una vida entre montañas y tareas domésticas. Quería independencia, descubrir otros horizontes, conocer el mundo. Al cumplir 20 años, logré convencer a mis padres de que me permitieran mudarme a Sao Paulo. Una vecina nos había contado que su primo necesitaba una empleada en su tienda de telas, y vi allí mi oportunidad. Fue la primera vez que viajé sola, y aún recuerdo el trayecto en autobús con el corazón latiendo a 1000 por hora. Dejaba atrás mi infancia, a mi familia y también a Marcelo, el primer amor de mi vida. Habíamos estado juntos casi 2 años, pero yo sentía que casarme y formar una familia tan pronto no era lo que quería. Marcelo no comprendió mi decisión de marcharme. Nuestra última cita fue triste y silenciosa. Él prometió esperarme, pero yo sabía que algo se rompía en ese adiós. Sao Paulo me desbordó desde el primer día. Era como aterrizar en otro mundo, ruidos, edificios inmensos, multitudes. Venía de un lugar donde el edificio más alto tenía 2 pisos, así que todo me parecía gigantesco. Vivía en una habitación alquilada en el fondo de una casa antigua, regentada por una señora mayor que acogía a chicas del interior. Trabajaba 6 días por semana en Brillo Textil, una tienda de telas en el barrio Brás. El sueldo no era mucho, pero alcanzaba para mantenerme y mandar algo a casa cada mes. Fue allí donde conocí a Gustavo, un vendedor de telas finas que recorría distintas ciudades ofreciendo sus productos. Era alto, de cabello oscuro, siempre sonriente y con una voz que transmitía seguridad. Cada vez que venía a la tienda, pasaba un rato hablando conmigo antes de ir con el gerente. Sus visitas se volvieron habituales, y poco a poco nuestras charlas pasaron de lo profesional a lo personal. Un día me invitó a tomar un café después del trabajo. Acepté, aunque sabía que la señora Idalina no lo vería con buenos ojos. Las chicas respetables no salían solas con hombres, pero algo en Gustavo me daba tranquilidad. Aquella tarde hablamos de sus viajes, de las ciudades que había recorrido, de sus sueños de tener su propio negocio. Yo le conté sobre mi familia, sobre cómo era la vida en mi pueblo y lo que significaba para mí haber llegado hasta Sao Paulo por mis propios medios. A partir de entonces, nuestras salidas se volvieron frecuentes, siempre discretas. Unos meses después, contra todo pronóstico, Gustavo me propuso matrimonio. Laura, me dijo, no llevamos mucho tiempo, pero sé que eres la mujer con la que quiero compartir mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? No supe qué decir al instante. Por un lado, Gustavo era amable, trabajador, y me trataba con un cariño que nunca había sentido. Pero por otro, apenas estaba comenzando a vivir la libertad que tanto había buscado. Le pedí tiempo para pensar y le escribí a mi madre contándole todo. Su respuesta fue tan clara como inesperada: hija, los hombres buenos no aparecen todos los días. Si él te quiere bien, no lo dejes escapar. 2 semanas después, cuando Gustavo regresó a Río, le di mi respuesta definitiva. Nos casamos en una ceremonia íntima, sin lujos ni familia de mi parte, pues el viaje era costoso. De los suyos solo vinieron su hermano menor y su esposa. Empezamos nuestra vida juntos en un apartamento pequeño en Madureira, un barrio sencillo pero acogedor. Gustavo seguía con sus viajes de trabajo, y yo conservé mi empleo en una papelería del centro. Los primeros meses fueron felices.
Nos llevábamos bien, hacíamos planes. Hablábamos de tener hijos algún día y soñábamos con comprar una casa propia. Pero la rutina no tardó en instalarse. Sus viajes se hacían cada vez más largos y frecuentes. Pasaba días sola en casa, sin amistades ni familiares cerca, sintiéndome como una extraña en esa ciudad enorme. Las cartas de mi madre eran el único vínculo con mi gente. Contaba que todos me extrañaban y que ella empezaba a tener achaques propios de la edad, nada grave, decía. Sin embargo, me preocupó. Cuando Gustavo volvió de uno de sus viajes, le pedí permiso para visitar a mi familia unos días. Él no lo dudó. Claro, Laura, ve con los tuyos, me dijo. Y así, tras casi un año fuera, volví a mi pueblo con el corazón encogido. Todo me pareció más pequeño. Mi madre más frágil, mis hermanos más grandes, y la casa llena de recuerdos que parecía haber dejado ayer. Durante 2 días fui el centro de todas las conversaciones. Querían saber cómo era la vida de casada, cómo era vivir en la capital, si estaba feliz. Al tercer día, decidí salir sola a caminar, a redescubrir los rincones que habían marcado mi infancia. Fue en la plaza principal donde lo vi. Marcelo. Más delgado, con el rostro serio, pero inconfundible. Cuando nuestros ojos se encontraron, se quedó inmóvil. Laura, su voz temblaba como si dijera el nombre de un fantasma. Soy yo, Marcelo, respondí. Debería haber sido solo un saludo cortés, pero nos sentamos y hablamos como si el tiempo no hubiera pasado. Me contó que seguía en el taller familiar, que el negocio había crecido. Me habló del pueblo, de nuestros conocidos, de los cambios desde que me fui. No mencionó a ninguna mujer, y noté que no llevaba alianza. Cuando me preguntó por mi vida en Río, dudé. No sé bien por qué, pero le mentí. Le dije que trabajaba como dependienta, que vivía sola, que la vida era dura, pero me las arreglaba. Quizá fue su mirada, como si aún me viera con los mismos ojos de antaño. Quizá era mi propia soledad en esa gran ciudad que no sentía como mía. Esa tarde paseamos por el pueblo como cuando éramos novios. Cada esquina nos traía un recuerdo. Antes de despedirnos, Marcelo me confesó que nunca había dejado de pensar en mí. Aún conservaba la flor que le regalé la última vez que nos vimos. Cuando el sol empezó a esconderse tras los cerros, me pidió volver a vernos antes de que regresara a Río. Le dije que sí, sin pensar. Volvimos a encontrarnos 2 veces más esa semana. Y la última noche, bajo un cielo lleno de estrellas, me tomó de las manos. Su amor, dijo, seguía intacto. Vuelve conmigo, Laura. Aquí no tengo mucho, pero puedo hacerte feliz. Y yo, en vez de decirle la verdad, que ya estaba casada, dejé que me besara. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Como si nada de lo demás existiera. Como si Gustavo nunca hubiera llegado a mi vida. Al regresar a Río, no solo traía recuerdos de mi familia, sino también la promesa silenciosa de volver a verlo pronto. Durante semanas fingí que nada había pasado, tratando de actuar como una esposa dedicada. Pero entonces empezaron a llegar las cartas de Marcelo. Cartas llenas de ternura, de planes para un futuro juntos, de palabras que removían todo dentro de mí. Y yo, que Dios me perdone, le respondía. Le decía que también lo extrañaba, que pensaba en él a diario, que volvería en cuanto pudiera. Mientras tanto, frente a Gustavo, mantenía la farsa. Sonreía, cocinaba, hacía planes falsos mientras escondía otra vida tras las paredes del armario. 2 meses después, mi abuela enfermó. Usé aquello como excusa para volver al pueblo. Gustavo, siempre amable, no solo me animó a ir, sino que insistió en que me quedara el tiempo necesario. Cuida de ella, Laura. La familia es lo más importante. Y así, volví a Diamantina. Esta vez, todo fue más intenso. Marcelo y yo pasábamos más tiempo juntos, como si estuviéramos retomando una historia nunca cerrada. Me llevó a conocer el cafetal donde trabajaba, y el aroma del grano tostado quedó impregnado en mi memoria. Ante sus amigos me presentaba como su novia, como la mujer que había regresado de la ciudad para quedarse. Yo, en lugar de corregirlo, sonreía. Entonces ocurrió algo que complicó aún más todo. Marcelo me regaló un anillo. No fue una propuesta de matrimonio formal, pero sí una promesa. Una alianza sencilla de plata, con una piedra verde. Para que me recuerdes y no olvides lo que estamos construyendo, me dijo mientras me lo ponía en el dedo. Acepté sin protestar,
como si realmente estuviera disponible para ese futuro. Inventé una historia absurda sobre que trabajaba como interna para una familia influyente en Río. Les dije que debía pedir permiso con meses de anticipación para irme, que debía ahorrar para marcharme. Todo mentira. Regresé a Río después de un mes con el anillo escondido en el fondo del armario, dentro de una cajita de madera. Volví a usar solo la alianza de bodas. Gustavo me recibió con los brazos abiertos, lleno de preguntas sobre mi abuela, sobre mi familia. Y yo, otra vez, mentí. Esa noche, al acostarme junto a él, su respiración tranquila a mi lado, supe que había abierto una puerta que no podría cerrar sin dolor. Tenía dos caminos: confesar y destruir ambas vidas o seguir alimentando una mentira cada vez más pesada. Elegí el silencio. Y así comenzó mi doble vida. En Belo Horizonte era Laura, la esposa de Gustavo. En Diamantina, era la novia de Marcelo, la que soñaba con volver para siempre. Me inventé un sistema casi profesional para sostener el engaño. Aprovechaba los viajes de trabajo de Gustavo para escaparme. A él le decía que iba a cuidar a una tía enferma. A Marcelo le repetía que apenas tenía tiempo libre por culpa de mis supuestos patrones. Llevaba un calendario escondido, donde anotaba las fechas de los viajes de Gustavo para planear mis visitas a Marcelo. Las cartas de Marcelo se guardaban en una caja de zapatos al fondo del closet. Y cada vez que regresaba a Diamantina, me quitaba la alianza de bodas antes de entrar al pueblo. Solo usaba el anillo que Marcelo me había dado. En aquella época la comunicación era limitada. Las llamadas de larga distancia eran costosas y difíciles de coordinar. Las noticias viajaban despacio, lo que jugaba a mi favor. La gente del pueblo rara vez salía a Belo Horizonte, y quienes lo hacían nunca se cruzaban con mi entorno. Gustavo jamás visitaba Diamantina. Sus rutas de trabajo pasaban por otras regiones del estado. Al principio, el vértigo de esa doble vida me resultaba hasta emocionante. Era como vivir dos historias, dos versiones de mí misma. Pero esa ilusión pronto se transformó en agotamiento. Mentir requería un esfuerzo constante. Cada falsedad arrastraba consigo otra para sostenerla, y yo ya no sabía qué había dicho a quién. Empecé a despertar en medio de la noche con el corazón acelerado, sudando de ansiedad. Marcelo, sin sospechar nada, comenzó a hacer planes concretos. Compró un terreno a las afueras del pueblo y empezó a construir una casa. Cuando vuelvas, este será nuestro hogar, decía ilusionado. Yo sonreía mientras por dentro me consumía la culpa. Gustavo también hablaba de tener hijos, de cambiar a una casa más grande. Soñaba con una vida familiar, y yo asentía, atrapada en una red de la que no podía salir. Lo más doloroso era que, en el fondo, los quería a ambos. A Gustavo por su cariño, su estabilidad, por todo lo que me permitía en la ciudad. A Marcelo por lo que representaba, mis raíces, la historia compartida, el amor de juventud. Pero yo ya no era una muchacha inocente que podía jugar con los sentimientos de dos hombres buenos. Durante 3 años viví dividida, encajando mis vidas como piezas de un rompecabezas que no podía completar. En 1970 todo se empezó a desmoronar. Marcelo, cansado de esperas, me presionaba para que regresara definitivamente. La casa estaba casi lista. Su madre enferma, él pensaba hacerse cargo del negocio familiar y quería que yo estuviera a su lado. Laura, ya pasaron 5 años. ¿Qué te retiene tanto en la capital? ¿Es otro hombre? Dímelo. Me sorprendió con esa pregunta directa. Lo negué con firmeza, inventando más excusas sobre compromisos laborales y deudas. Pareció creerme, pero noté que algo había cambiado en su mirada. Más dudas, más preguntas. En Belo Horizonte, Gustavo también comenzaba a inquietarse. Tu hermana lleva tanto tiempo enferma, ¿por qué no la traemos a vivir aquí?, me dijo una tarde. Esa sugerencia me paralizó. ¿Cómo explicarle que no era real? Inventé una historia sobre que ella se negaba a dejar el campo, que el cambio sería perjudicial para su salud. Él aceptó mis razones, pero su expresión me decía otra cosa. La semilla de la sospecha ya estaba plantada. Comencé a tener pesadillas con ambos hombres descubriéndolo todo. Lo soñaba enfrentándose, gritándome, dándome la espalda con una mezcla de rabia y decepción. Despertaba temblando, sabiendo que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Pero no podía decidir. No quería elegir entre dos vidas que había construido con tanto esfuerzo como engaño. Así, por cobardía,
Seguí adelante. En 1973, mi hermana realmente enfermó. Esta vez no era una excusa. Los médicos diagnosticaron insuficiencia renal, algo serio dado su estado general. Cuando mi sobrino me llamó, sentí por primera vez en años que tenía una razón legítima para ir al pueblo sin mentiras. Gustavo, como siempre, fue comprensivo. Incluso se ofreció a acompañarme. Es hora de que conozca a tu familia, Laura. El miedo me recorrió de pies a cabeza. No, amor, la casa está en malas condiciones y tú tienes compromisos en el trabajo. A regañadientes aceptó quedarse, pero no sin antes advertirme: llámame si necesitas algo. Tomaré el primer vuelo si hace falta. Salí rumbo a Diamantina con un nudo en la garganta. Sabía que la verdad ya no podía sostenerse mucho más. Apenas llegué al pueblo, fui directo al hospital donde atendían a mi hermana. Era un edificio antiguo, con pasillos estrechos y habitaciones compartidas. Mi hermana estaba débil, pálida, con tubos conectados al brazo y una mirada apagada. Mis sobrinos ya estaban allí, algunos con rostros preocupados, otros ampliamente cansados. El más pequeño corrió a abrazarme. Los demás me saludaron con cordialidad, pero noté cierta distancia. Solo Ricardo, mi hermano mayor, evitó mirarme. Su gesto serio me atravesó como una cuchilla. Me senté junto a la cama de mi hermana y le tomé la mano. Al abrir los ojos, susurró mi nombre. Lola, ¿viniste? Sí, estoy aquí, le respondí tragando lágrimas. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré esperando ver a algún familiar, pero era Gustavo. Había llegado sin avisar. Llevaba su maletín negro y ese abrigo gris que usaba para ocasiones importantes. Tomé el primer tren. No podías pasar esto sola, me dijo con ternura. Intenté sonreír, pero sentí que la sangre se me congelaba. Vamos a tomar un café antes de ir al hospital, le propuse, desesperada por ganar tiempo. Él aceptó sin sospechar nada. Fuimos a una pequeña panadería cerca de la estación. Mientras él hablaba del viaje y de lo mucho que quería conocer a mi familia, yo apenas podía escuchar. Cada paso en la calle me parecía una trampa, temiendo cruzarme con alguien del pueblo. Ya sentados, intenté convencerlo de que era mejor esperar al día siguiente para ver a mi hermana. Él frunció el ceño. ¿Estás nerviosa? ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que no me estás contando? Antes de que pudiera responder, escuché una voz familiar que me llamó desde la puerta. Lola, ¿eres tú? Me giré lentamente. Era Clara, amiga de infancia y vecina de mi madre. Sus ojos se fijaron en Gustavo. ¿Y este caballero quién es? Gustavo se levantó, extendió la mano y dijo con voz firme: soy Gustavo Silva, esposo de Lola. La expresión de Clara cambió de inmediato. Sus cejas se alzaron, sus labios se abrieron levemente sin emitir palabra. Yo conocía esa mirada. Era la de alguien que acaba de armar un rompecabezas con una sola pieza inesperada. ¿Esposo?, murmuró. Pensé que tú y Marcelo. ¿Marcelo?, repitió Gustavo. ¿Quién es Marcelo? El mundo se me vino abajo. Intenté responder, pero solo salieron balbuceos torpes de mi boca. Un amigo del pueblo, un conocido de la infancia. Clara, incómoda, se excusó y salió casi huyendo. Pero el daño ya estaba hecho. Gustavo me miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué está pasando aquí, Lola? ¿Quién es Marcelo y por qué esa mujer parecía tan sorprendida? Quise responder, explicar algo, cualquier cosa. Pero el sonido de las campanas de la iglesia me salvó momentáneamente. Tenemos que ir a ver al abuelo, dije apresuradamente. Él asintió, todavía desconcertado. Fuimos al asilo caminando en silencio, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar, mi primo Andrés salió al pasillo y nos interceptó. Me miró, luego miró a Gustavo, claramente confundido. ¿Quién es él?, preguntó. Un amigo de Sao Paulo que vino a acompañarme, respondí sin pensarlo. Gustavo no dijo nada, pero apretó los labios con fuerza. André extendió la mano con desconfianza. Soy André, primo de Lola. Gustavo Silva, respondió él. Esposo de Lola. Otra vez, la misma reacción. André tragó saliva, pero no dijo nada. En ese momento, una enfermera se acercó. ¿Son familia del señor Joaquín? El médico quiere hablar con ustedes.
Nos condujo a una sala donde el doctor explicó que el estado de mi abuelo era crítico. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Andrés se fue a buscar al resto de la familia, pero antes me tomó del brazo y me llevó a un lado. Lola, ¿qué historia es esta? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué está pasando? No alcancé a responder. En el pasillo, entre voces familiares que se acercaban, vi a Marcelo. Venía hacia mí con una sonrisa dulce, con la tranquilidad del que cree que todo está bien. Y yo, me quedé sin aire. Apenas llegué al pueblo, fui directo al hospital donde atendían a mi hermana. Era un edificio antiguo, con pasillos estrechos y habitaciones compartidas. Mi hermana estaba débil, pálida, con tubos conectados al brazo y una mirada apagada. Mis sobrinos ya estaban allí, algunos con rostros preocupados, otros ampliamente cansados. El más pequeño corrió a abrazarme. Los demás me saludaron con cordialidad, pero noté cierta distancia. Solo Ricardo, mi hermano mayor, evitó mirarme. Su gesto serio me atravesó como una cuchilla. Me senté junto a la cama de mi hermana y le tomé la mano. Al abrir los ojos, susurró mi nombre. Lola, ¿viniste? Sí, estoy aquí, le respondí tragando lágrimas. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré esperando ver a algún familiar, pero era Gustavo. Había llegado sin avisar. Llevaba su maletín negro y ese abrigo gris que usaba para ocasiones importantes. Tomé el primer tren. No podías pasar esto sola, me dijo con ternura. Intenté sonreír, pero sentí que la sangre se me congelaba. Vamos a tomar un café antes de ir al hospital, le propuse, desesperada por ganar tiempo. Él aceptó sin sospechar nada. Fuimos a una pequeña panadería cerca de la estación. Mientras él hablaba del viaje y de lo mucho que quería conocer a mi familia, yo apenas podía escuchar. Cada paso en la calle me parecía una trampa, temiendo cruzarme con alguien del pueblo. Ya sentados, intenté convencerlo de que era mejor esperar al día siguiente para ver a mi hermana. Él frunció el ceño. ¿Estás nerviosa? ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que no me estás contando? Antes de que pudiera responder, escuché una voz familiar que me llamó desde la puerta. Lola, ¿eres tú? Me giré lentamente. Era Clara, amiga de infancia y vecina de mi madre. Sus ojos se fijaron en Gustavo. ¿Y este caballero quién es? Gustavo se levantó, extendió la mano y dijo con voz firme: Soy Gustavo Silva, esposo de Lola. La expresión de Clara cambió de inmediato. Sus cejas se alzaron, sus labios se abrieron levemente sin emitir palabra. Yo conocía esa mirada. Era la de alguien que acaba de armar un rompecabezas con una sola pieza inesperada. ¿Esposo?, murmuró. Pensé que tú y Marcelo. ¿Marcelo?, repitió Gustavo. ¿Quién es Marcelo? El mundo se me vino abajo. Intenté responder, pero solo salieron balbuceos torpes de mi boca. Un amigo del pueblo, un conocido de la infancia. Clara, incómoda, se excusó y salió casi huyendo. Pero el daño ya estaba hecho. Gustavo me miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué está pasando aquí, Lola? ¿Quién es Marcelo y por qué esa mujer parecía tan sorprendida? Quise responder, explicar algo, cualquier cosa. Pero el sonido de las campanas de la iglesia me salvó momentáneamente. Tenemos que ir a ver al abuelo, dije apresuradamente. Él asintió, todavía desconcertado. Fuimos al asilo caminando en silencio, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar, mi primo Andrés salió al pasillo y nos interceptó. Me miró, luego miró a Gustavo, claramente confundido. ¿Quién es él?, preguntó. Un amigo de Sao Paulo que vino a acompañarme, respondí sin pensarlo. Gustavo no dijo nada, pero apretó los labios con fuerza. André extendió la mano con desconfianza. Soy André, primo de Lola. Gustavo Silva, respondió él. Esposo de Lola. Otra vez, la misma reacción. André tragó saliva, pero no dijo nada. En ese momento, una enfermera se acercó. ¿Son familia del señor Joaquín? El médico quiere hablar con ustedes. Nos condujo a una sala donde el doctor explicó que el estado de mi abuelo era crítico. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Andrés se fue a buscar al resto de la familia, pero antes me tomó del brazo y me llevó a un lado. Lola, ¿qué historia es esta? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué está pasando?
No alcancé a responder. En el pasillo, entre voces familiares que se acercaban, vi a Marcelo. Venía hacia mí con una sonrisa dulce, con la tranquilidad del que cree que todo está bien. Y yo, me quedé sin aire. Esa misma noche, mi abuela falleció. Murió sin saber el escándalo que estallaba en su familia, sin imaginar que su nieta había destruido todo a su alrededor. No tuve oportunidad de despedirme de ella con dignidad. Al día siguiente, el velorio fue un suplicio. Me mantuve al margen de la sala, como si mi mera presencia manchara el luto de los demás. Sentía cada mirada como una sentencia. Cada susurro era una cuchillada. Ninguno de los dos hombres que una vez me amaron estuvo presente. Gustavo no apareció. Marcelo tampoco. Ambos me habían borrado de sus vidas en cuestión de horas. Después del entierro, cuando volvimos a casa, mi tío Carlos me pidió hablar en privado. Su rostro no mostraba rabia, solo decepción. Lola, es mejor que te vayas. Aquí ya no tienes lugar. Asentí en silencio. Sabía que tenía razón. ¿Y a dónde iré?, pregunté con un hilo de voz. No lo sé. Vuelve a Belo Horizonte, si Gustavo aún te recibe. O vete a cualquier otro sitio. Pero no te quedes. Esa misma tarde, empaqué lo poco que tenía y tomé el autobús de regreso a la ciudad. Atrás dejaba la tumba de mi abuela, y los restos de todo lo que había sido mi mundo. El viaje se hizo eterno. Miraba por la ventana sin ver nada. El paisaje pasaba, pero yo no sentía nada más que un vacío abrumador. Llegué entrada la noche. Cuando intenté entrar al apartamento, me encontré con la cerradura cambiada. El portero, sin mirarme a los ojos, me entregó una caja con mis pertenencias y un sobre. Dentro había algo de dinero y una nota escrita con frialdad. Esto es todo lo que recibirás de mí. No me busques más. Dormí en un hotel barato, cerca de la estación de autobuses. En la habitación húmeda y oscura, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mi abuela, por Gustavo, por Marcelo, por mi familia. Y lloré, sobre todo, por mí. Por la mujer en la que me había convertido. A la mañana siguiente, traté de ir a la agencia de viajes donde trabajaba. Pensé que, al menos, eso me quedaba. Pero apenas crucé la puerta, supe que los rumores me habían ganado la delantera. Mis compañeros evitaron mi mirada. La directora me llamó a su despacho con una expresión seria. Lola, lo siento, pero ya no podemos contar contigo. No pregunté por qué. Ya lo sabía. En menos de una semana, había perdido a mi familia, a mis dos parejas, mi trabajo, mi reputación, todo. Solo me quedaba una mochila con algo de ropa y el poco dinero que Gustavo había dejado. Vagué por la ciudad sin rumbo, invisible entre la multitud. Buscaba respuestas donde no las había. Una tarde, al borde de la desesperación, encontré un albergue en Lapa. Un lugar modesto, frecuentado por mochileros y artistas callejeros. ¿Cuántas noches vas a quedarte?, preguntó el recepcionista. No lo sé. Quizás una semana. Pagué por adelantado y me asignaron una cama en una habitación compartida. Una litera, un casillero oxidado y un espejo roto eran todo lo que tenía. Sentada en el borde de la cama, comprendí que había tocado fondo. No tenía a nadie, no tenía nada. Solo mis errores. Y la culpa. Pasaron los días y el dinero comenzaba a escasear. Comía lo justo, me duchaba rápido, evitaba cruzar miradas con los demás huéspedes del albergue. Durante las noches apenas dormía, atormentada por pensamientos que no me dejaban en paz. Una tarde de domingo, sin rumbo y con la mente nublada, me senté en un banco de la Plaza 15. Observaba a la gente caminar apurada, familias paseando, niños corriendo. Yo era solo una figura más, invisible, sin propósito. Fue entonces cuando vi a una señora mayor luchando por cargar varias bolsas del supermercado. Sin pensarlo, me levanté y me acerqué. ¿Le ayudo, señora?, pregunté. Ella me sonrió, agradecida. Muchas gracias, hija. Estas piernas ya no son lo que eran. Caminamos juntas un par de cuadras mientras charlábamos. Se llamaba doña Eunice, tenía más de 80 años y vivía sola en una casona antigua en Lapa. Mis nietos están lejos y la casa se me cae encima, dijo con un suspiro. Al llegar a su puerta, insistió en que entrara a tomar un té. Acepté, sin pensar mucho. La casa era acogedora,
con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro colgadas por todas partes. Me habló de su esposo, ya fallecido, de sus hijos que vivían en Curitiba, de los tiempos mejores. ¿Y tú, hija? ¿Qué haces?, me preguntó mientras servía el té. Por un instante sentí el impulso de mentir, de inventar una versión más aceptable de mí misma. Pero recordé todo lo que había perdido por no decir la verdad. Suspiré profundamente. La verdad, señora, estoy pasando por un momento muy difícil. Le conté que no tenía trabajo, que no tenía familia en Río, que dormía en un albergue. No entré en detalles, pero no le oculté mi situación. Ella me escuchó con atención, sin interrumpirme. No mostró pena ni juicio, solo una especie de compasión serena que no había sentido en años. ¿Sabes cocinar, limpiar, cuidar de una casa?, preguntó con calma. Sí. Aprendí todo con mi abuela, respondí. Entonces tengo una propuesta. Sus ojos brillaban con determinación. Necesito a alguien que me ayude aquí y me haga compañía. No puedo ofrecerte mucho dinero, pero sí comida, techo y algo simbólico cada mes. No supe qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me ofrecía algo sin condiciones, sin juzgarme. Asentí, con los ojos húmedos. Gracias, señora. No sabe cuánto significa esto para mí. Claro que lo sé, hija, respondió con una sonrisa suave. Todas merecemos una segunda oportunidad. Al día siguiente volví al albergue solo para recoger mis cosas. No era mucho, una mochila con ropa gastada, un cuaderno con hojas sueltas y el anillo de plata que nunca me atreví a tirar. Me despedí en silencio del lugar que había sido mi refugio y mi cárcel a la vez. Volví a casa de doña Eunice, que ya me esperaba con una sonrisa y una taza de café recién hecho. Tu cuarto está arriba, al final del pasillo, dijo señalando la escalera de madera crujiente. Era una habitación sencilla, con una cama de hierro, una colcha floreada y una cómoda antigua. Al cerrar la puerta, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a paz. Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto. Me despertaba temprano, ayudaba con la limpieza, cocinaba junto a doña Eunice, hacíamos compras en la feria del barrio. Por las tardes tejía, leía o simplemente la escuchaba contar historias de su juventud. Ella tenía una memoria afilada y una voz pausada, perfecta para narrar. Me hablaba de bailes de carnaval, de amores de guerra, de cartas que cruzaban el país. Yo, en cambio, hablaba poco. Todavía me costaba mirar hacia atrás sin romperme. Una mañana, mientras lavábamos juntas la loza del desayuno, me dijo algo que no esperé. Hija, todos tenemos pasado. Pero vivir no es esconderlo, es aprender a seguir caminando con él. Sentí un nudo en la garganta. No le respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo todo el día. Así pasaron los meses. Mi cuerpo, antes consumido por la culpa y la angustia, comenzaba a recuperar fuerzas. Mi rostro, antes cansado, volvía a mostrar una chispa de vida. Incluso empecé a escribir en ese cuaderno viejo que siempre llevaba. Escribía fragmentos de recuerdos, cosas que nunca había contado a nadie. Una tarde, mientras organizaba una caja de fotos viejas en la sala, encontré una imagen de doña Eunice joven. Estaba en blanco y negro, de pie junto a un hombre de bigote espeso. ¿Tu esposo?, pregunté. Ella asintió con una sonrisa melancólica. Sí, me fue infiel una vez. Y sin embargo lo perdoné. Porque entendí que todos caemos, pero no todos se levantan. Aquella confesión me sorprendió. No por el hecho en sí, sino por la serenidad con que lo decía. Yo aún no había podido perdonarme a mí misma. Una noche, mientras llovía fuerte afuera y el sonido del agua golpeaba las tejas, bajé a la sala. Encontré a doña Eunice dormida en el sillón, con una manta sobre las piernas. En la mesa había una libreta con anotaciones de sus medicinas, citas médicas, listas de compras. Me senté frente a ella y la observé dormir, tan frágil y tan firme al mismo tiempo. Y supe que algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer que escapaba. No era la que mentía, la que se dividía entre dos vidas, la que se escondía en el miedo. Era otra. Más herida, sí, pero también más real. Y por primera vez, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, merecía una nueva oportunidad. Hoy, muchos años después, sigo viviendo en esta misma casa. Doña Eunice falleció en paz hace 3 inviernos,
con la misma dignidad con la que vivió. Me dejó el hogar y una carta escrita a mano que aún guardo como un tesoro. En ella decía: no te castigues más, hija. Vive lo que te quede con honestidad. Ya sufriste bastante. Y eso intento. He convertido este lugar en una pensión pequeña. Recibo a mujeres solas, trabajadoras, muchachas del interior que llegan buscando lo mismo que yo alguna vez, un nuevo comienzo. Les cocino, les escucho y a veces les cuento pedazos de mi historia, sin dar nombres. La mayoría no me juzga. Tal vez porque sienten que, detrás de mi relato, hay algo que también les toca. Hoy tengo 85 años. Y siento que ha llegado el momento de contar todo como fue. No por lástima ni por redención, sino porque hay cosas que no deberían morir con uno. Durante 6 años llevé 2 vidas. 2 hogares, 2 hombres, 2 mentiras sostenidas con cada latido. Nunca fui feliz del todo. Ni con uno, ni con el otro, ni conmigo misma. Pagué un precio altísimo por no saber elegir, por no tener el valor de enfrentar las consecuencias de mis actos. Perdí el respeto de mi familia, el amor de 2 hombres que me quisieron de verdad, y casi pierdo mi alma. Pero aquí estoy. Más vieja, más tranquila, y sí, más sabia. Si alguien ve esto y alguna vez siente que se ha equivocado tanto que ya no hay retorno, quiero decirle que no es cierto. Siempre se puede volver a empezar. No todo se puede reparar, eso es verdad. Pero uno puede aprender a vivir con las cicatrices. No para olvidarlas, sino para recordar que dolió y que sobrevivimos. Yo no soy un ejemplo. Soy una advertencia. Pero también soy prueba de que, incluso en el peor momento, una mano extendida, como la de doña Eunice, puede cambiarlo todo. Gracias por escucharme. Esta fue mi verdad. Mi carga. Mi historia.